Ana querida, hola, Hola. saludo desde la ciudad, la calurosa ciudad de Sao Paulo. Bueno, pues qué rico. Yo aquí en Bogotá estoy necesitando un poquito de ese calorcito, aunque igual como sabemos nosotras que conocemos a nuestra Bogotá, ese calorcito aparece más tarde muy probablemente. Aquí Sí, también sí. hay una danza entre calorcito, frío y creo que eso nos trae evocaciones para nuestro episodio de hoy, mano. Nuestro episodio de hoy es una maravilla completa y vamos a hablar de la abundancia. Imagínate semejante tema tan espectacular. Así es. A mí me pasó, y acá voy a empezar con anécdota, que cuando empecé en todo este mundo del autoconocimiento y del crecimiento personal, Eh, bueno, de hecho todavía lo hago y es que cojo temas. Entonces, un tiempo me concentro en un tema, después otro, la compasión, la conciencia, el amor, etcétera. Uno de los temas con los que empecé fue la abundancia. Ujú. Y me pasó esto, Ana, y es que hay tanta información. Habrán otros que hemos tocado, como por ejemplo el anterior, que fue propósito superior. De ese no hay tanta información online, pero en este hay un montón. Eso hace, o eso hizo en mí, que yo no empezara a entender muy bien y me costó un montón porque en este tema, a diferencia de otros, como que los otros se me dieron más rápido, pero en este, como yo siempre practico, entonces lo que empecé a hacer fue los ejercicios y no me empezaron a funcionar. Entonces, realmente me parece que es súper valioso que nosotras hablemos desde nuestra visión de verdad y de conciencia sobre este tema. Entonces, voy a empezar con una cosa importantísima que es definir exactamente qué es abundancia, porque eso me pasó. Cuando empecé a buscar entonces mil definiciones y yo encontré una divina de Enrique Corbera, que es un autor español. Él es muy conocido por todo el tema de bioneuroemoción y biosanación emocional, que es espectacular, pero a mi vida llegó más por un curso de milagros. Eh, si los que nos oyen no saben qué es, si les interesa, nos comentan y ampliamos el tema en próximas oportunidades. Eso es divino, divino. Como que uno se siente identificado y conectado con ciertas filosofías. Entonces, Enrique me introdujo al mundo de un curso de milagros. Entonces, yo lo que leo más de él tiene que ver con esa corriente. Eh, Leí un libro recientemente que se llama Tu nombre ancestral es abundancia. Y ahí encontré esta definición que me pareció perfecta. Me voy a dar el permiso de leer exactamente. La abundancia es un estado mental que está sostenido por una conciencia que sabe y comprende que todos estamos conectados a la conciencia total o de unidad. Ujú. Entonces ahí fíjate que empezamos a hablar de cosas muy distintas. Conciencia total, conciencia de unidad, ¿no? Nada de piensa y se te dará. Eh, a ver, ese es el nivel más básico, ¿no? Si uno, Hablabas, es que tu confusión es una confusión que fácilmente los oyentes comprenden, porque ahí hay muchos enfoques que también tienen que ver con una mirada que no es precisamente la mirada que pensamos y sentimos desde lo que somos en Satori y desde lo que vivimos en nuestras propias vidas, es el camino. ¿M? Nos claro, perdemos de nuevo. Hay algunas de esas la alternativas. mirada usual es una mirada que también lo define Enrique Corbera y es que ve más el efecto que la causa. Entonces, ¿cuál es la causa? O la conciencia de unidad o la conciencia de separación. Ujú. ¿Cuál es el efecto? El mundo físico. Pero la información que está afuera empieza por el mundo físico, empieza por, imagina esto y lo atraerás. El mapa de sueños, que todos son herramientas fantásticas, pero han sido súper, súper mal utilizadas a mi modo de ver. A mí me costó un montón. Entonces, teniendo eso en cuenta, me da paso a hablar ya dijimos que era, vamos a decir que no es abundancia. Abundancia no es una visión reducida únicamente al universo material.
esa es una de, pero no es una visión reducida únicamente a ese universo. Es tan amplia que es una visión muy pobre pensar que abundancia es solamente cosas materiales, Ujú. ¿cierto? Así es. Y ahí entonces nos ubicas en un lugar para continuar la conversación, Manu. Y al final lo que estás trayendo es que la abundancia es un hecho irrefutable. ¿M? Cuando nacemos, nosotros tenemos, de hecho, lo voy a decir de esta manera, todos los nutrientes para ser felices y prosperar. ¿M? ¿Y cuáles son esos nutrientes? Esos nutrientes son la confianza, la alegría, la espontaneidad, la sinceridad, el gozo. Lo tenemos a la mano, de hecho, lo tenemos a la mano internamente, externamente, en el contexto, en la naturaleza. ¿M? El Es cuerpo, en el cuerpo, sí, es una belleza, es una belleza. Es, por cierto, un milagro esa belleza. Y resulta que incluso cuando hablas del cuerpo, y voy entonces a danzar entre el cuerpo y nuestra forma de estar en el mundo, también entonces es un hecho irrefutable que tenemos una capacidad de comunicarnos, una capacidad de colaborar, el cuerpo mismo, tú lo acabas de decir, imagínate la belleza de cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestros sistemas, cómo ellos colaboran, cómo ellos danzan y cómo están ahí listos, 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 abiertos. listos. Y a mí me impresiona, Ana, cuando pienso en eso, es lo que pienso inmediatamente después es, y yo no tengo que hacer nada, ¿De ¿sabes? acuerdo? Yo no tengo que hacer nada para que mi corazón lata, para que mi hígado haga lo que tiene que hacer, para que el riñón transporte el agua. Es un milagro, como lo acabas de decir. De acuerdo, sí, y me encanta que digas que no tenemos que hacer nada, porque ahí es donde toma el mando la razón, ¿sí? Y ese perdernos precisamente de esa unidad de la que tú hablabas en nuestra definición. Y entonces, como que, claro, nos perdemos del centro, cuando resulta que es volver al centro. El silencio es no hacer nada, es soltar, es creer, es confiar. Y esto no solamente desde lo individual, sino también desde lo colectivo. Entonces, si desarrollamos esta capacidad, y esto es una capacidad que la denomino desarrollarla porque nos perdimos, pero en realidad es volver a. Entonces, más bien es el viaje de retorno a casa. Y por el contrario, entonces aquí estamos utilizando también una forma contraria para ser claras. Si no desarrollamos este estar en un ambiente donde todo esto que estamos diciendo lo vivimos como un hecho, lo que termina anidándose es el miedo, es la confusión, es todo lo que genera el sentir que estamos en un ambiente hostil. Entonces, lo que hay que hacer es sobrevivir y en consecuencia, nuestro estado es un estado de batalla. Me defiendo. Y pues, ¿qué abundancia va a emerger si esa es nuestra actitud? Y si el otro también se suma, y si la humanidad completa, y lo estamos viendo en las historias de la humanidad y lo que sucede, pues finalmente no te estoy viendo ni me estás viendo, estoy a la defensiva. Y desde ahí, esto que es un hecho, no emerge. Y eso es lo que pasa con el, el estar en este proceso de preguntarnos acerca de la abundancia, lo cual no debería estar sucediendo porque es, sin embargo, es la explicación de qué es aquello que nubla la posibilidad de conectar con. Totalmente. Y entonces cuando nombras eso de no estar en la defensiva, a mí me viene a la cabeza como cuando, eh, otra vez, estudiamos todos estos temas de abundancia, entonces nos dicen que lo que hay que hacer es atraer. Entonces, de hecho, se llama así la ley de atracción, ¿no? O la ley de manifestación. Entonces, a mí eso siempre me pareció una contradicción brutal, porque si yo tengo que atraer, significa que yo no soy y ¿De que no acuerdo? lo tengo. Y eso no es cierto, eso no es verdad, yo ya soy. Entonces, fíjate que una regla para conectar con la abundancia es ser conscientes de no necesitar. Entonces, ahí voy a hilar delgado. No necesitar no es
voy a dejar de pensar en que quiero comprarme tales zapatos o tal carro, o en que quiero que mi negocio venda tanto al mes. No es eso, porque nosotros vivimos en este mundo y esas practicidades de la vida también traen felicidad y también tienen que estar estables. Pero entonces, como decía al principio, ese es el efecto, Ujú. ese es el efecto, esa no es la causa. Entonces, como nosotros somos energía y en lo que nos enfocamos crece y crece y crece y crece, si nos enfocamos en atraer y en que necesitamos recibir tanta cantidad de dinero al mes y en que necesitamos vender tanto, la necesidad va a crecer. Entonces ahí es que se ha concentrado la ley de atracción y es una mirada chiquitica, chiquitica. Sin embargo, es verdad, es cierto que no podemos atraer desde la necesidad. Necesitamos ubicarnos en esa unidad y en esa abundancia que ya somos. Y de hecho, cuando lo estabas diciendo, volvía y sentía esa barrera que aparece cuando nos paramos desde ese lugar. ¿M? Lo que construimos es la barrera, lo que construimos incluso es una sensación física, emocional y racional y obviamente todo lo que es nuestra integralidad, pues finalmente pone unos parámetros que son parámetros de no fluidez, ¿m? Sino parámetros de estar en control, incluso mira cómo pongo mi puño, incluso es el puño también de batalla, es el puño de tensión, cuando en realidad lo que necesitamos es entrar en este respirar, en este entrar en el equilibrio. Y al final entonces es hermoso cómo si estamos diciendo que esa forma natural de ser y estar en el mundo, de nuestra alma, es un estado que se equilibra a sí misma. ¿Sí? Y entonces, si en algún momento estamos parándonos frente a la realidad desde esos lugares que no corresponden, pues ese equilibrio simplemente desaparece. ¿Sí? Porque estás sintiendo al alma diciendo, ok, ese no es el lugar, entonces, a ver, yo necesito expresarme para que tú sientas la fuerza de lo que sí es para que retornes al lugar. Entonces, con eso estoy diciendo que el alma nos guía. Entonces, ¿por qué si estamos en algún contexto y sentimos que ese no es el lugar? Porque ahí no estamos vibrando desde ese gozo del que hablábamos antes, desde esa capacidad de creación permanente e insistimos en quedarnos ahí. ¿Por qué? Si en un momento dado, como que, no sé, en el mundo de los negocios, decidimos que queremos estar en un determinado nicho y como que las cosas no se dan y lo sentimos y este estado, entonces quiero que nos sigan con esto que estamos aquí caracterizando incluso en nuestro propio cuerpo y sentimos la tensión y sentimos la molestia y resulta que seguimos ahí. Pues resulta que es el alma que nos está diciendo que ese no es el lugar. ¿M? Sí, de Y, acuerdo. y eso es hermosísimo porque es que ella nos guía y somos nosotros quienes en un momento dado como que, ay, como que nos mantenemos en esta pataleta, yo la llamo pataleta, de querer continuar el camino como nos inventamos que era la mejor alternativa o siguiendo unos parámetros que en algún momento fueron señalados como aquellos que sí son los que corresponden, porque estamos viendo a alguien más moviéndose de esa manera. Y no necesariamente con esto estamos diciendo que esos otros caminos no sean los caminos, porque aquí también aparece algo, Manu, que me encanta, y es que ese llamado del alma es un llamado del alma que es de nuestra propia alma, porque Ujú. también la confusión que aparece es que miro al otro y realmente yo digo, no, pero es que ese otro es un buen referente, o sea, con lo que estamos diciendo, algunos aquí de nuestros oyentes dirían, no, pero Ana y Manu, pero es que yo tengo referentes que yo veo que sí funcionan. Pues resulta que no estamos diciendo que los referentes no sean valiosos. De hecho, Manu aquí trajo un autor y siempre nos escucharán traer autores y en nuestros espacios cuando llegamos con
lecturas, con libros, con alternativas de toda índole, mencionamos métodos, modelos, es valiosísimo. Sin embargo, ok, está a disposición eso que el otro trae, que puede ser súper valioso y qué importante que yo retorne a mí y lo sienta en mí. Porque la abundancia también tiene que ver con eso. Entonces aquí conecto con nuestro tema anterior propósito y es con mi ser esencial. Y si es así, entonces es importantísimo recordar quién soy realmente, porque la abundancia está en el que yo brillo desde lo que yo realmente soy. Y ya entonces aparece otro detalle, y es que cuando todo eso pasa, podemos entonces cumplir con algo que es el llamado ya más amplio. Entonces aquí estoy hablando del llamado individual, que es el llamado de nuestro ser desde nuestro propósito. Sin embargo, si eso lo amplifico, hay un llamado de todos como humanidad, que es un llamado, por un lado, a la libertad, ¿sí? Porque qué importante que todo esto que estamos diciendo lo vivamos en libertad. ¿No? Y es una libertad en gozo, no es una libertad que aprisione a alguien más, por ejemplo, no es libertad en gozo, es libertad en luz. Y el otro gran llamado de la humanidad es un llamado al amor. Realmente es comprender el verdadero significado del amor. Un amor que, por cierto, es determinado, es fuerte, es compasivo, es empático. Y si nos ubicamos desde ahí, pues al final lo que sucede es, aquí está de nuevo esa abundancia de la que estamos hablando, que es simplemente. Completamente, completamente de acuerdo, Ana. A mí me parece que ese sentido de lucha y de escasez se hace súper evidente cuando es uno el que es el dueño del negocio y cuando es uno el que o tiene gente a cargo o está creando hasta ahora el negocio, tiene la idea, porque entonces empieza a pensar en la competencia y en qué voy a hacer mejor que el otro. eh, o a veces también cuando hablabas de por qué uno se queda en algunos sitios, me parece que todo tiene que ver con el tema de la manifestación malentendida, porque entonces yo me concentro en que es así y es como yo creo y así lo tengo que hacer, aunque la vida me esté diciendo lo contrario y me esté gritando que por ahí no es, y es porque entonces la ley de manifestación dice que lo que tú piensas es lo que es, y eso no es cierto. Pero lo que sí es cierto a un nivel negocio es que si somos abundancia, y en ese mismo sentido, soy yo la dueña del negocio, y en ese mismo sentido, el negocio es una representación, una extensión mía, entonces mi única tarea es entregar ese valor que soy, servir, abrirme, dar, 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 dar. Cuando yo doy, Ana, y esto es otra vez a un nivel energético, lo que pasa con el universo es que en el universo siempre todo está en equilibrio. Así, a ti te encanta la ley de la entropía, entonces la voy a nombrar acá. Así la cosa se vea en entropía, esa entropía lo que está buscando es el equilibrio y esa entropía está en equilibrio. Ujú. Entonces, como eso es una ley universal física, pasa lo mismo energéticamente con nosotros. Cuando entregamos, 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 entonces le estamos dando el mensaje al universo que se tiene que equilibrar y que lo que estamos dando, de alguna forma, tiene que volver. Entonces ahí va una cosa chévere y es que es más bonito y es más útil para nosotros y está mucho más conectado con nuestro bien mayor, real, personal y comunitario cuando nosotros soltamos ese volver. Es decir, no esperamos que vuelva exactamente lo que yo estoy pensando y de la forma en la que yo estoy pensando. Simplemente nos entregamos, nos abrimos en plenitud, en toda la plenitud que ya somos, en toda la abundancia que ya somos, con la certeza de que eso va a volver y va a ser exactamente lo que yo y quienes me rodean y la humanidad necesitan. Y ahí hablas de generosidad, que qué importante como ingrediente, esos ingredientes nutrientes de los que hablábamos al principio, es clave que sea desde ese lugar. Y me encanta Completa. que hablas de servir, porque cuando
estaba trayendo el que estamos llamados al amor, una forma de comprender eso que significa es vía traer a la conversación que estamos llamados a servir. Y esto también desde esas leyes maravillosas de cómo opera nuestra realidad, el universo y nuestro estar manifestándonos individual y colectivamente en el mundo. Y por cierto, como dijimos antes, esto está presente pues también en todo lo que está vivo y también en lo inerte de nuestra realidad que está ahí todo al servicio. Y entonces al final lo que sucede es que todas estas evidencias en el mundo tanto físico como en el mundo energético, en todas estas formas, lo que nos está diciendo es que qué importante es que retornemos a la unidad y la única forma de lograrlo es que realmente estemos cada uno de nosotros manifestando lo que somos, porque o si no, esa unidad no está completa. Entonces, cuando jugamos el juego de querer ser alguien diferente, porque siento que ese otro es más valioso y yo quiero ser como él, y resulta que me olvido de eso que me llama, pues al final el universo responde y dice, oye, pues no estamos logrando estar completos y entonces por eso es que en muchas ocasiones se vive la experiencia de la no abundancia. Cuando la Ujú. abundancia, como tú dijiste antes, y casi que aquí reiteramos cosas fundamentales, ya es un hecho. No, no hay que hacer ningún esfuerzo y nosotros seguimos pedaleando en frentes que son frentes incluso creados por el hombre mismo, en ese habernos perdido de lo esencial. Y Completamente. de hecho, como que me llega una imagen también, Manu, y es todo lo que está pasando en la humanidad. Es decir, no sé, lo doloroso de las guerras o incluso cómo pues, la naturaleza está trayendo tantas circunstancias tan complejas, los huracanes y la devastación que estamos viendo. Bueno, podríamos hacer una lista de muchas situaciones y también ver que en medio de aparece la belleza de lo básico que es el servir y vemos cómo emergen comunidades en colaboración, saliendo adelante incluso de cero y no optando, porque también volvemos a la libertad, no optando por tú eres mi enemigo y entonces me levanto contra ti. No, lo que realmente, O hay poco, porque como estamos hablando de guerra y de situaciones difíciles o cosas naturales, entonces hay poco y lo poco es mío. de acuerdo. No, en esos momentos es todo lo contrario, sale la verdadera abundancia que somos, porque a ver, es el único camino, es lo único que somos de verdad, eso, Y también nos damos cuenta que no necesitamos tanto. Esa es otra cosa que me parece hermosísima. divino, La abundancia divino. también nos lleva a un montón de reflexiones en cuanto a lo que realmente necesitamos. Y cuando nos llenamos de eso que no es realmente lo fundamental, y ahí viene también entonces todo este tema materialista, este mundo, el capitalismo salvaje, todo lo que podría esto significar. Y al final lo que necesitamos es sentir esa belleza de encontrarnos con cualquier ser humano y podernos mirar a los ojos y decir, aquí estoy y te veo, ¿m? Y me ves y no necesito ser alguien diferente a lo que soy yo. No hay Eso, mayor abundancia que eso. Ana, nosotras vamos a empezar a darles ejercicios prácticos a la gente mm, para inspirarlos, de para contarles nuestros ejercicios, cómo han salido y qué ha pasado. Entonces, para este capítulo en particular de abundancia, que otra vez, como hay tanta desinformación, entonces decidimos traer tú y yo ejercicios que hemos llevado a cabo y que de pronto a quienes se animen les puede servir. Entonces, sí, ¿te parece? Empieza tú. Pues bueno, mira, aquí podríamos contar un montón de historias. Igual aquí nos sonreímos porque como nota Manu y yo somos contadoras de historias y qué importante volvernos también concretos y claros, por cierto, para que sea útil para todos, independiente de que tengamos formas distintas de movernos en la realidad. Entonces, lo primero que compartiría, que tiene que ver con todas
las reflexiones básicas que hemos hecho hoy, es cómo ha resultado de importante para mí el vivir la experiencia, voy a utilizar la palabra en inglés, pero básicamente porque me resuena de esa manera, pero ya la traduzco, y es la experiencia del surrender. Me rindo, me rindo, me rindo, porque el me rindo, y recuerden todo lo que hemos dicho hasta el momento en nuestro episodio, entonces tomen todos esos elementos y voy a físicamente mostrar el me rindo es que aquí estoy, confío, retorno a ese respirar y miren que cuando abro los brazos, ese respirar es un respirar desde otro lugar. Y ese me rindo es confío plenamente y la fe también. Entonces aparece la confianza, que es un hecho. ¿Sí? Y ese acto de soltar, que muchas veces resulta para muchos bastante complejo, pues es un acto fundamental para que la abundancia se exprese, porque en ese momento estamos dejando de lado todo eso que mencionamos. ¿M? Y finalmente es conectar de nuevo con la verdadera abundancia. Y lo segundo, Manu, sería decir que yo creo que puede ser algo alineado con lo anterior, sin embargo, es otra forma adicional. Eh, Mira que ha sido maravilloso el cerrar cada día, así como abro cada día, yo medito en la mañana y medito en la noche, y lo hago en silencio. Para mí, la alternativa de hacerlo en silencio es fundamental, precisamente para que todo esto que estamos trayendo pueda manifestarse, ¿m? Porque si bien la palabra es potente, el silencio tiene precisamente esa conexión profunda con el llamado de nuestra alma y con el llamado genérico de la humanidad misma, que nos dice tantas cosas, porque estamos conectados. Y entonces, en la noche, me parece importantísimo algo que estoy viviendo potentísimo y es entrego a ese mundo espiritual lo que me está preocupando, quizás aquello que de alguna manera como que siento que fuera diferente, y entonces lo que hago es que lo entrego. Es decir, en la noche nuestro cuerpo físico descansa. ¿M? Entonces, al ya acomodarme en esa entrega para que ese cuerpo físico tenga su tiempo, lo que hago es, ok, entrego al mundo espiritual y cada uno de nosotros entonces a lo que sea aquello en lo que creemos. Y para aquellos que no tienen un camino espiritual religioso, entonces yo diría, entrega simplemente y deja que la noche, así como hace lo suyo con el cuerpo, haga lo suyo con el alma, pero de manera consciente es el punto. Y así al día siguiente verán que pasan muchísimas cosas que hacen la diferencia. Esos Eso son... también es mágico, ese también es el milagro. Lo que pasa cuando uno hace eso también es el milagro. Yo también he hecho ese ejercicio, Ujú. Sí, muy poderoso. haremos un Muy. poquito más, es que podríamos relatar historias completas de lo que pasa cuando realmente nos permitimos eso que estamos trayendo. ¿Y tú? Tal cual. Yo te cuento entonces dos cosas. Una que empecé a hacer al inicio y otra que se me quedó. Entonces, al inicio, cuando empecé a encontrar tanta información, un ejercicio que llegó fue hacer conciencia en el cuerpo físico de qué pasa cuando yo pago algo. Entonces acá entramos a un territorio súper chévere, que es el territorio de las creencias limitantes con respecto a la abundancia, con respecto a la prosperidad, con respecto al dinero en este caso en particular. Entonces, a mí me pareció interesantísimo ver que cuando en ese momento yo hacía pagos grandes de algo que en mi cabeza era una cifra grande, entonces me daba una cosita acá en la panza, un dolorcito, un vacío. Y ahí entra otra cosa súper linda, Ana, que tiene que ver con una cosa que dijimos al principio y es que después de eso, después de que tú haces consciente lo que pasa en tu cuerpo, no hay que hacer nada. Es decir, el ejercicio va,
simplemente de observar esa sensación, de ser consciente de esa sensación. Ustedes me van a escuchar en todas las ocasiones que hablemos de cómo cambiar, entre comillas, eso que no nos gusta y ¿no? De cómo lidiar con eso, más bien, de cómo transitarlo. Y va a pasar que mi opción siempre será caminarlo, transitarlo, observarlo. ¿Por qué? Porque en mi experiencia yo he verificado que entre yo más lucho con eso y entre más digo, en este caso puntual, si hubiera dicho no, no voy a respirar y me voy a calmar y yo no estoy sintiendo incomodidad y no me duele la panza. Eso, igual que la necesidad, hace que eso crezca. Entonces simplemente observo lo que está pasando en mi cuerpo, que esa fue otra cosa linda, eso es otra de las cosas lindas que ha traído todo este camino y es la conexión tan tremenda que crece con el cuerpo. Cuando uno empieza un mundo espiritual, eh, pasa que entonces uno dice, no, me va a tocar volverme como los budistas que no ropa, no pelo, poquita comida, eh, y ese es el camino para ellos, Ujú. pero es precisamente porque la conexión con el cuerpo es trascendental que sea también consciente para poder caminar en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Yo hacía ese ejercicio y cada vez más, simplemente dándome cuenta de qué cosas me incomodaban, se empezó a desvanecer, porque yo agradecía esa sensación, porque esa sensación entendí que viene de la parte que me quiere proteger y que me quiere decir, te vas a quedar sin plata, estás pagando mucho, ¿de dónde vas a sacar después? Entonces, agradezco que una parte de mí esté cuidándome tanto y le doy un beso y la despido y se desvanece. Es divino, Ana. Entonces, esa ya no me pasa. Y la segunda, que la aprendí de la cábala. Entonces, la cábala, para los que no saben, es esta corriente al lado del judaísmo. Sí, son hermanas, que también es otro de los caminos espectaculares que me ha llevado que me ha traído a donde estoy. Entonces en la Cábala dicen explican que lo que realmente uno busca cuando quiere comprar algo o cuando quiere X cantidad de plata no es la plata en sí. Es decir, uno no quiere abrir el computador y ver una cifra en la aplicación del banco. Uno no quiere una cantidad de papeles con un señor pintado. Eso no es lo que uno quiere. Lo que uno quiere realmente y lo que el alma busca es la satisfacción detrás de lo que uno compra con ese dinero que está o en la aplicación o que está en forma de papelitos. Entonces el ejercicio que proponía la Cábala y que también, por ejemplo, autores como Joe Dispenza lo traen, lo que pasa es que yo ahí con Joe tengo un problema que después cuando hablamos de él lo ampliamos. Pero esta parte particular es muy interesante y es, el ejercicio consiste en situarse energéticamente, mentalmente, en esa sensación que uno tiene cuando se siente satisfecho. Entonces puede ser cuando, no sé, a la gente que le gusta comer rico, entonces esa sensación corporal cuando uno termina de comer, como que uno no necesita nada. Estoy perfectamente bien y qué delicia. En mi caso, yo soy diseñadora de moda y entonces cuando yo me siento millonaria es cuando estreno. Para mí esa sensación de estrenar y si además de estrenar me di el tiempo de arreglarme con calma, de hacer ejercicio, de, ¿no? Como de organizarme toda paso a paso, como a mi cuerpo le gusta y como me siento más plena, eso para mí es la abundancia absoluta. Entonces, el ejercicio consiste en cada instante situarme mental y energéticamente en esa situación, en esa posición. Entonces, al principio se siente rarito, porque resulta que estoy trabajando y me acuerdo que tengo que hacer eso y crea ahí un poquito de roce. Pero como todo en esta vida, como muchas cosas en la vida son un hábito, entonces pasó que se volvió un hábito. Y entonces te puedo decir, Ana, que hoy en día la mayor parte de mi vida yo vivo en esa sensación,
como todo en este mundo es mental y como todo en este mundo consta de la percepción de cómo yo eh, me relaciono con el mundo, entonces yo hoy en día me relaciono desde un lugar de abundancia, además de por todo lo que ya hablamos, pues porque este ejercicio ayudó a reforzar que mi cuerpo y que todo mi pensamiento esté todo el tiempo sintiéndose rico, esté haciendo lo que yo esté haciendo. Entonces, Pasa- ese es maravilloso, es maravilloso. De hecho, Eh, lo que dices denota algo que dice la antroposofía. Aquí nosotros trayendo autores y modelos, la antroposofía dice que estamos despiertos en nuestro pensar, semidespiertos en nuestro sentir y estamos dormidos en la voluntad. Y quiero que cerremos aquí, Manu. Obviamente aquí nos podríamos quedar. Te dejo para que cierres tú. Sin embargo, lo que quiero decir es que cuando decimos que estamos dormidos en la voluntad, es que miren cómo lo que hemos traído hoy al final es un tema de decisión. Y entonces la voluntad, lo que tenemos que ejercitar con una maravillosa noticia, y es que todo lo que estamos diciendo no son prácticas complejas. Sin embargo, es un tema de decidir que yo quiero vivir la abundancia que todo el tiempo hemos dicho aquí, que es un hecho. Decido con mi voluntad retornar a la unidad y ya con eso la abundancia emerge, porque la abundancia está ahí para que la tomemos. ¿Cómo cerramos, Manu? Cerramos así, Ana. Yo no tengo nada más que decir que esa última idea tuya que vive conmigo acá en el corazón y es, todos somos uno, tú y yo somos una, los que nos oyen y nosotras somos uno y somos uno con el Creador, con la energía suprema. Entonces, la invitación es a que desde ya nos ubiquemos ahí, en esa conciencia de unidad y les mandamos un abrazo enorme. Yo quedé plena después de este episodio, quedé muy llenita de eso. Qué dicha. Gracias por ser mediadora. Pues nos encantará que todos aquí también nos compartan cuando nos escuchen cómo se sienten, qué pasa con ustedes y que evoquemos juntos la abundancia, porque qué importante ejercitar esa voluntad, sintiendo que no solamente es ejercitarlo individualmente, sino colectivamente. Y imagínense lo que sucede, pues ya es un hecho. Así que también disfrutémoslo en gozo. Un abrazo para todos y hasta pronto. Besos. Chao. Chao.